Pet Industry al aire. Hola Pet Industry, un saludo, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en esta cita que pusimos. Les recuerdo, estamos en Pet Industry al aire, un espacio para hablar de diferentes temas en relación con la industria de mascotas. Les quiero contar que vamos a conocer un médico veterinario. Queremos abrir estos espacios porque digamos que en la industria de mascotas hay muchos profesionales que se destacan, que ayudan a otros colegas, que van más allá del 100% y queremos conocerlos a través de estos espacios. ¿Listo? El invitado de hoy es médico veterinario de la Universidad Nacional, especialista en medicina interna, certificado en homeopatía, tiene práctica privada con énfasis en medicina del comportamiento, uso de medicinas complementarias, tiene experiencia de más de 25 años en clínica de pequeños animales, experiencia como docente y actualmente es el gerente de desarrollo técnico y aprendizaje de Gabrica. Démosle la bienvenida al doctor Michel Cardona. Doctor, bienvenido. Alex, buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Qué bueno verlos y escuchar, que nos escuchen. Sí, así es. O sea, que nos lean, nos vean y nos escuchen. Nos escuchen. Muy bien. Eso es algo que le estamos trabajando hoy en día, así es, Doc. Omnicanalidad que llaman hoy en día. Así es, correcto. Bueno, no, Doc, gracias por sacar este espacio en su agenda. Yo sé que usted tiene muchas ocupaciones y parte de eso es lo que vamos a hablar porque es un trabajo muy bonito. Entonces, para dar inicio, Doc, cuéntenos un poquito sobre usted y sus inicios. Usted es egresado de la Universidad Nacional, ¿no? Sí, sí, De yo la gloriosa Universidad Nacional de Colombia. salí de la Nacional, terminé como en el 93, 94 materias y en el 95 me gradué. Y tuve la ventaja de hacer mi práctica final en la clínica veterinaria Dover. Ah, En ese ok. tiempo todavía estuve con el doctor Efraín Padre Benavides, Sí. doctor Oscar, doctor Henry en ese momento. Ujú. Y precisamente al haber estado con ellos, cuando tuve mi primer trabajo, el doctor Oscar me recomendó. Y mi Ok, primer trabajo fue con el doctor Jorge Alberto Castañeda en Clinisur. ok. Bueno, por el 95 empecé con Clinisur, con el doctor Jorge Alberto Castañeda. Una experiencia muy grata. Él empezaba en ese momento a hacer mucho mejor ese trabajo de clínica en un punto de la ciudad donde no lo había, con hospitalización, laboratorio, todo el proceso de cirugía, rayos X. Luego se implementó la endoscopía, fue un pionero en la endoscopía del doctor Jorge Alberto Castañeda en ese punto de la ciudad y en todo Colombia. O sea, fueron los primeros. Entonces mi experiencia con él Muy fue muy completa. buena, muy completa, aprendí muchísimo. Tengo un gran respeto y una gran admiración por él y mucho agradecimiento por todo ese Comprendo. aprendizaje. Además, algo gracioso, yo me caso como en ese año también, o sea, Ok. esas cosas, y el doctor Juan Alberto me ofrece vivir en un apartamento que hay en el último piso de la clínica. Ok. Entonces yo vivía ahí recién casado y Ah, atendía a los súper. pacientes, pero no, eso fue una experiencia Entonces 360. se levantaba y ya llegaba a la oficina. Sí, 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 estaba uno todo conectado. Entonces ahí fue como empecé con la DOR primero como practicante pasante, Ujú. ¿cierto? Luego en Clinisud y después sale una oportunidad muy interesante de ir a trabajar a la Universidad Nacional como docente. Pero entonces ahí le quiero hacer antes una pregunta. Cuando uno sale y empieza en ese mundo laboral, pues es un momento de mucho impacto y choque, ¿no? ¿Qué fue lo Sí. que le dio más duro a usted en esos primeros, tal vez en la práctica o en esa primera experiencia? Bueno, hay dos casos. Uno, y esto es para todos los que sean estudiantes, están empezando, es uno no se la sabe todas, Ujú, ¿sí? La universidad le da a uno un pincelazo, ¿cierto? Lo digo como docente que he sido, sobre lo que uno puede llegar a conocer. ujú. ¿Cierto? Uno debe tener muy claro qué es lo sencillo. Y hay que estudiar mucho. Entonces, lo primero que a mí me impactó fue eso, que había que leer mucho, había que seguir estudiando. O sea, uno pensaba que salía y bueno, ya terminé. Usted Y dijo, "No, ya no, no vuelva a coger un libro, no vuelva a no, no, estudiar". no, eso fue lo primero, estudiar mucho y el manejo de los clientes, ¿sí? Ok, Más que del paciente, porque el paciente uno pues tiene cierto entrenamiento y digamos la teoría, las prácticas, y que la semiología, la clínica, etcétera. Entonces uno más o menos maneja pacientes, pero cuando ya le toca uno manejar clientes solo, bajo claro. su responsabilidad, y dar malas noticias. Fue muy duro también, ¿no? Tener que Duro. decirle, mire, creo que no va a sobrevivir, o se murió hospitalizado, o tenemos que hacer una eutanasia y hacer la eutanasia. Fíjense que esas de dar malas noticias, todavía no, en las facultades, todavía no nos están entrenando para eso.
Ok, Y creo que es un punto importante que nos entrenen en el manejo de, mm, de las personas, ¿sí? Nos ujú. entrenan bien para manejar los pacientes, pero cuando llega el manejo a las personas, inclusive yo he escuchado a muchos estudiantes que decían, quiero estudiar veterinaria porque no me gustan las personas. Y yo los escuchaba haciendo entrevistas de ingreso con una facultad que trabajé, yo decía, uy, te metiste en la profesión que no es. Claro, Porque aquí es donde porque, tenemos que manejar más niveles, el nivel del dueño de exacto, la mascota, el nivel del dueño del hato, el dueño de la producción, el que maneja la producción, el chalán, el que ordeña, ¿cierto? El bodeguero, el galponero, ¿sí? Y además manejar los animales. Entonces, y otros colegas. fuerte. Entonces, tenemos que manejar muchos niveles de comunicación. Eso me dio duro y afortunadamente tuvo buen maestro ahí. Ah, súper, no, eso está tremendo. Y me iba ya a contar un paso como dando a la academia. Ah, fuimos a la ¿Eso, academia, sí. Fuimos eso a la academia. qué época fue después de la graduación? Más o menos cuánto tiempo pasó. 2 años y medio después de la graduación. Fue rápido. Fue rápido y tuvimos una ventaja de crear un equipo importante, bueno, fuerte para trabajar en la clínica de pequeños animales de la Facultad Veterinaria de la Nacional. Ok. Estuvimos casi 3 años largos ahí, también aprendiendo mucho, empezando Se a hacer. volvió a la casa. Y ahí entonces había unos cambios, no, en ese momento no había la posibilidad de entrar de planta y me ofrece una muy buena oportunidad con la Dover de nuevo Ok. y me fui a la Dover otra vez. Y bueno, ya llego, ya sé cositas. Llega a la Dover, no, en la Dover me tocó otra vez estudiar más, o sea, es impresionante el nivel de trabajo de la clínica veterinaria Dover. Con el doctor, haciendo equipo con el doctor Henry, el doctor Hernando Leuro, estuvimos allá, el doctor Oscar, los cuatro. Ese era el tiempo que éramos 4 médicos nomás y 2 pasantes. Uy, Ese es el trabajo. había trabajito. O había que aprender, había que aprender. Mucho, Claro. había que aprender muchísimo, muchísimo. Entonces ahí hicimos mucha Sí. anestesia. Acompañamos al doctor Henry en oncología, en todo lo que era neurología. ¿Sí? El Ujú. doctor Oscar en ojo, en corazón, ortopedias. El doctor Leuro en piel. ¿Sí? Y al mismo tiempo yo venía estudiando homeopatía. Yo Ah, venía eso le quería estudiando preguntar. homeopatía. ¿Sí? Fue Yo en ese venía momento. Sí, yo venía, empecé en el 97 a estudiar homeopatía en el Instituto Ujú. Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez, que ahora es una universidad. Sí. Eh, y muy interesante con el doctor Luis Fernando Vargas, que es el pionero en la homeopatía veterinaria en Colombia. El doctor Néstor Calderón también fue profesor mío en ese momento. La doctora María Traver, que también fue profesora mía, desafortunadamente ya falleció. Tuve un grupo de docentes homeópatas muy interesantes y ahí empecé a aprender lo que era el manejo completo, holístico del paciente, ¿sí? Entender el medio ambiente del paciente, el comportamiento. Ujú. Y otra cosa importante, las emociones, ¿sí? Sensaciones de ese paciente, pero además la familia. Claro. Entonces, cómo esa familia, ¿sí? Y todo lo que pasa en esa familia puede hacer que se expresen enfermedades en la mascota. Entonces, para mí la homeopatía fueron dos cosas importantes. Fue la etología, ¿sí? Ujú. A través del doctor Néstor Calderón, pero además entender cómo las relaciones humano-animal pueden hacer que se manifiesten o se mejoren las enfermedades de las mascotas. Entonces, para mí eso fue como, wow, porque uno viene con Claro. el entrenamiento de antimicótico, y todo funciona porque es el entrenamiento y funciona. Pero cuando el paciente se vuelve crónico y va y viene, y yo lo trato por el problema de piel ahora, y vuelve otra vez por el mismo problema de piel, yo lo trato por el problema endocrino y vuelve por el problema endocrino y lo trato por el problema digestivo y vuelve. Entonces, estos regresos de los problemas crónicos fueron los que me hicieron pensar en la búsqueda de otra alternativa, ¿cierto? Para complementar el tratamiento de esos pacientes. Claro. Entonces, desde ese tiempo venimos haciendo desde homeopatía y empezamos a hacer nuestros primeros pinitos en etología. Lo mismo estudiando muchísimo, muchísimo. Y ahí estábamos en Dover. En un momento dije, bueno, yo ya llevo como tiempo, vamos a independizarnos. Y en el 2005 dije, vamos a independizarnos. Ok. Y empiezo a independizarme, o quería independizarme en el 2004, perdón, pero sale una oportunidad para trabajar con otro colega. Estaba empezando, tenía su red de clínicas veterinarias y pet shop. Y en ese momento quería darle un impulso a su clínica más grande, que era Sauer, en Floresta. Ok. Y me fui un año a trabajar con el doctor William Rivera, también a aprender. Ahí aprendí,
ahí aporté la parte médica, pero aprendí la parte comercial. Yo al Ok, doctor William le tengo mucho agradecimiento, mucha admiración, porque ahí aprendí lo que era la parte del negocio, la parte del pet shop, los claro. proveedores, las negociaciones, el manejo de Inventarios. marca, inventarios, hasta hacer no, es todo, hacer un arqueo de caja, atender en mostrador, ¿no? Porque uno está ahí atrás en el consultorio, pero muy interesante ese ejercicio de estar frente al cliente en un Claro, mostrador, que es otra parte que hay que ver. Entonces ahí le tengo mucho respeto a las ventas, entendiendo que las ventas es otra profesión. sí. Sí, lo comercial es otra profesión y todos los veterinarios que son médicos veterinarios, si están en ventas, yo me quito sombrero porque son dos profesiones, ¿no? Hay que manejarlo muy bien. Y ya entonces diciendo, bueno, ahí se trabajé con él, le ayudamos y ya dije, bueno, ahora sí va a independizar. Y Ujú. empecé a hacer ya mi práctica privada a domicilio, con énfasis en homeopatía y comportamiento. Sí, Empiezo a estudiar mi especialización de medicina que se llama en la Universidad de Antioquia, es especialista clínico en medicina de perros y gatos. Perdón, ok, especialista médico, perdóname, de pequeñas especies animales. Ese es el título exacto. Que ok, el énfasis es con esto, con el doctor Alzate, allá aprendiendo también, entre otros, también un grupo, la doctora Orozco. Yo tuve un grupo, yo he tenido esa fortuna, gracias a Dios, siempre unos maestros espectaculares. Y chévere. ahí en la Antioquia me tocó un grupo de colegas también muy bueno, un grupo también de compañeros, con algunos tenemos desde ese tiempo, nos grabamos en el 2008, tenemos amistad, los conozco, todavía hablamos inclusive de casos, impresionante. Y ya me estaba independizando y del instituto me llamaron, me dijeron, oiga, ¿no les interesa apoyarnos? Entonces está haciendo mi práctica y empecé a trabajar en uno de los consultores del instituto, pero además ayudando en la parte administrativa Ok. del instituto, como subdirector administrativo del departamento veterinario. ¿Dónde queda? Ese queda en la carrera quinta con calle 65 en Bogotá. Ok, Este instituto pues ya lleva su buen tiempo, estamos hablando de más, de mucho tiempo más inclusive ya va para llegando a 100 años, pero en veterinaria estamos desde el 91, o sea, estaríamos cumpliendo 30 años en ok. este momento allá. Claro, en este momento también se piensa, se empieza a pensar en la posibilidad de que ya no sea un instituto informal, sino cómo hacer que sea una universidad, ¿cierto? Un instituto de educación superior, una institución de educación superior. Se hace todo el trabajo yo apoyo para hacer todos los estudios, hacer toda la preparación de la certificación. No alcanzo a estar en ese proceso, finalmente ellos logran que los certifiquen y que les den registro Ujú. calificado, tanto para medicina humana primero, ¿sí? Entonces es la única institución universitaria superior con un posgrado en homeopatía humana para Ok. médicos y uno para medicina veterinaria para veterinarios. Sí, es una especialización con grado, con registro calificado reconocido por el Ministerio de Educación. Y sale otra oportunidad, o sea, a mí me gusta moverme mucho. Y tenía un amigo con el que habíamos trabajado en la Nacional, el doctor Ivanov Castellanos. Ok, Habíamos trabajado, él después se retira de la Nacional y se va a vivir a los Estados Unidos. Y un día nos encontramos en un congreso WEPA. Esta historia es ok. chistosa, nos encontramos en un congreso WEPA, nos sentamos en la playa a hablar y no sé qué. Y me dice, ya lleva un buen tiempo en Estados Unidos, porque fue en el 2005. Y me dice, oiga, ¿no le gustaría irse a trabajar conmigo a Estados Unidos que va a comprar una clínica? Y yo, ¿en serio? Sí, sí, sí. Bueno, pues si sale la visa de trabajo, nos vamos. Hicimos todo el proceso. Norbeck Animal Clinic hizo todo el proceso y me fui a trabajar con ellos. 2 años. Me fui ¿Con en el familia y 2000. todo? ¿O la En familia se ese quedó? tiempo teníamos para irnos juntos, pero pues por cuestiones de trabajo laboral de mi esposa ya se queda. Ok, Y precisamente eso fue lo que finalmente no hizo que el proyecto no terminara que de cuajar. volviera. Estuve 2 años, pero ya sin familia dijimos, no, pues se me devuelvo porque gana uno bueno, pero sin familia no justifica. Ok, Y estuvimos como 2 años trabajando allá, empezamos el proceso de sacar la licencia, pero como me regresé no lo terminé. También aprendiendo mucho, 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 conociendo otra cultura, otra forma de trabajar, ujú, y me regreso a trabajar con la Universidad de Nariño. Y práctica, hasta en el momento yo regresé con mi práctica privada otra vez, sí. retomo mis clientes y como docente en la Antero Nariño. ¿Y Estamos docente de hablando qué? del 2011. La ¿Docente de qué, doc? Ahí empecé como docente de medicina interna. Empecé con Medicina una interna. cátedra de medicina interna de pequeños animales. eh,
y después empezamos a hacer un proceso de investigación. Entonces ya Ujú. que dentro de un proyecto de investigación como docente investigador, entonces me dieron más horas. eh, y ahí también con el doctor Andrés Correa, decano de la facultad, el doctor Jorge Almanza, en paz descanse, también con el doctor David Montoya, en ese tiempo que él estaba de coordinador del programa, un grupo de la doctora Andrea, que está haciendo su doctorado en España. Ok, Era un grupo pequeño, la facultad era pequeña, era una facultad realmente pequeña, un grupo de estudiantes muy interesante, con unas historias de vida que yo no había visto nunca, muy echados para adelante, dados a estudiar esos grupos primeros que vimos en la entrepreneuría. Hoy en día todos ya están haciendo sus posgrados, tienen sus clínicas, son súper juiciosos, o están en la industria, o están en investigación, o se fueron del país y están, les está yendo bien. súper. Entonces, fue también una experiencia muy interesante. Ahí estuve 8 años, 8 años ocho fo- años. Sí, formando 8 años. profesionales. Fueron generales, ya empezamos a hacer la cátedra de teología, luego tuve una electiva de medicina del comportamiento, otra de bienestar animal y sociedad, que la abrimos para todas las facultades de la universidad. Entonces ya tenía estudiantes de medicina, de odontología, de enfermería, de diseño, hablándoles del bienestar animal y la importancia del bienestar animal en la sociedad. Súper. Eso fue una experiencia también muy buena. Fisiología también, hicimos varias cosas. Luego ya fui coordinador del programa. Ok. em, y de nuevo también, ya también, alguien, un reclutador me llama y me dice, mire, están buscando una persona con un perfil como el suyo en una empresa. Y yo, sí, bueno, listo, bueno, miremos a ver. Y era con Gabrica. ¿Sí? Ok. Entonces, pasar la hoja de vida, fueron como 6 entrevistas, de verdad, una tras de otra, eso le hacen un montón de estudios. Y en ese momento Gabrica estaba en un proceso de reacomodación del área técnica. El doctor Sergio Aristizábal, perdón, estaba de director del área técnica, era el director técnico, Ok. ¿cierto? Pero en ese momento iba a haber un movimiento y esa dirección desaparecía, iba a quedar como una parte de comercial, adscrita a comercial como una gerencia. Hubo unos muy buenos coordinadores aquí en esta área, coordinadores técnicos muy buenos, toda la doctora Rubiano, estuvo el doctor Quintana, el doctor David Montoya, inclusive Estefanía Fernández, un grupo de colegas como coordinadores del área técnica. Entonces cambian y queda una gerencia dependiendo. Inclusive yo recuerdo que la última entrevista me tocó hasta en inglés, eh, con don Fernando Fatillo haciendo pruebas de que si hablábamos el inglés. De que era Y verdad. vamos a trabajar acá a Gabrica, a apoyar la parte técnica, que era principalmente lo que es el entrenamiento a todos los que llamamos el canal especializado. El canal Ujú. especializado sabemos en medicina veterinaria que es todo lo que son clínicas veterinarias, consultorios, que luego se amplía pet shops, luego se amplía todos esos puntos donde haya médicos veterinarios, ¿cierto? Y o se comercialicen y servicios médicos veterinarios. Ujú. Y en esto de los pequeños animales, pues ese canal que Gabrica, desde sus 29 años, ha sido el pionero en este canal especializado. Hemos sido los que realmente podríamos decirlo con orgullo la creación de ese canal especializado. Cuando hablamos de eso es que solo comercializamos los productos a través de clínicas veterinarias, consultorios veterinarios, médicos veterinarios. No estamos en grandes superficies, Ujú. precisamente buscando este respaldo para que el médico veterinario tenga la posibilidad de tener un ingreso adicional, Exacto. ¿sí? Aparte de sus servicios médicos veterinarios. Y acá también estamos aprendiendo, porque no solo era lo técnico, sino era aprender de mercadeo, ventas, innovación. Esa es una empresa muy innovadora. Todos los días estamos pensando cómo vamos a innovar, todos los días todo el mundo estamos aportando. Hay un ecosistema de innovación muy bueno aquí, desde la persona que cuida la puerta hasta el que es el gerente general. Todos podemos aportar ideas de innovación, todas se revisan, incluso algunas se han implementado estas ideas, no necesariamente de los directores. Chévere. Eso es muy importante. Y buscamos siempre, pues, dentro de esta relación con ese canal especializado, ser cercanos, confiables, ¿cierto? Con promesas de valor de decirles que usted nos compra hoy, en la tarde le entregamos, y nos compra en la tarde, mañana le entregamos, haciendo grandes esfuerzos, a pesar de esta pandemia. Cuando empezó la pandemia, Y un los esfuerzo muy paros. grande de la compañía. Y somos una empresa colombiana multilatina, porque somos Multilatina. colombianos, pero estamos expandidos a Chile y Perú, con capital humano colombiano, ya haciendo apropiación de capital humano en esos países. Y próximamente nos verán en otras partes, siempre estamos pensando en crecernos.
Y ya Gaurica en este momento estamos dentro de las 100 más 900 empresas más grandes del país. Somos como la 876, pero estamos ahí con el apoyo Súper. de un equipo comercial, un equipo de mercado, un equipo logístico, un equipo administrativo muy fuerte, es muy comprometido, precisamente para hacer siempre lo mejor para el médico veterinario, para el canal especializado, para la industria. Ese es el compromiso que hemos tenido. Entonces, esa es la historia de cómo finalmente, por esa experiencia médica, de docencia, de administración docente, Ujú. eh, y de investigación, es que puedo llegar a estar aquí como gerente de desarrollo técnico de aprendizaje de Y, Gabriel. y lo que le falta. Sí, todavía nos falta, todavía es porque lo que hay es ganas de trabajar y de hacer, o sea, Así muchas es. cosas todavía. Oiga, Doc, aquí de lo que me estaba hablando, eh, pues tengo muchas dudas, ¿sí? La primera es, usted en la práctica clínica, al inicio tuvo además la oportunidad de trabajar como en diferentes zonas de la misma ciudad, o sea, en Sí, Bogotá, ¿sí? sí, sí. Y eso me generó una inquietud y es si esas familias se comportan igual o es diferente el hogar bogotano, hablemoslo en esa experiencia, al cambiar de las zonas y la estratificación, se da igual el cuidado animal. Muy bien, acá hay varias cosas interesantes. Mira, cuando yo empecé hace 25 añitos largos, 26 ya, no hablamos de antropomorfización y de humanización como lo vemos ahora. Es Ujú. decir, inclusive en el momento que yo empiezo, se estaba empezando a dar ese cambio. ¿Qué cambio se daba? El perro no se subía a las camas, no dormía con la gente, no veía televisión con el dueño. Es más, la mayoría de los perros ni siquiera vivían dentro de la casa, porque había más casas y menos apartamentos. Entonces, la gente que Sí, tenía mascota, la mayoría de la gente de casa, ok. cierto que el perro vivía en el patio o en el jardín, ¿sí? Y casi ninguno comía concentrado. ¿No? Sí, no, en ese tiempo todavía no, la cultura del concentrado no la había todavía, ¿sí? La cultura de la vacunación, de la desparasitación, ¿cierto? De las cirugías para evitar, para controlar poblaciones, o sea, VIH, castraciones, ¿sí? Entonces uno veía mucho moquillo, mucho parvovirosis, cantidades, veía uno muchos piómetras, ¿sí? Veía muchos problemas que hoy en día están muy disminuidos, ¿cierto? Ujú. A medida que la gente empieza a vivir más en apartamento, también empezamos a ver diferencia en los tamaños de las mascotas. Entonces veíamos, eran perros grandes, medianos. Hoy empezamos a ver perros más pequeños. Y el otro cambio importante son los gatos, ¿cierto? Cuando yo Sí. empecé, los gatos era el pachito que vivía en la casa, pero que entraba y salía. A lo sumo le echaban leche. Concentrado para gatos, eso en la mente de la gente no estaba, ¿sí? Y muchas veces la gente de verdad cambiaba de casa y dejaba al gato. O se llevaban el gato se escapaba y se volvía a la casa donde estaba antes. Ok. A medida que eso entonces veíamos uno en un área de la ciudad, ¿cierto? Había ese compromiso de la gente que quería su mascota. Sí, era, doctor, experiencia, voy a empeñar un electrodoméstico para pagar la cuenta. A ese nivel de compromiso teníamos. Como el que llegaba, a mí no me interesa eutanasia. Y en ese momento, pues realmente se hacía mucha eutanasia por eso. Hoy en día eso sería inconcebible. O sea, hoy en día eutanasiar a un paciente porque el propietario no tiene cómo o no quiere, porque pasaba en ese momento, no quiero tratarlo, no me interesa, ¿sí? Eh, o para qué le va a mandar un analgésico. Si los perros, o sea, no pensaba que los animales le dolieran. Si no se está quejando. Sí. El otro lado podríamos tener un extremo donde de pronto la gente tenía un perro por tenerlo, de pronto un perro de raza, ¿sí? De criadero, el super ganador, super guau, pero que ni siquiera el propietario lo conocía. El que cuidaba el perro era la persona que ayudaba en la casa o el Ok. chofer o el vigilante. Entonces eran dos extremos, pero siempre en esos extremos, eso, hasta la parte media, que era ese grupo de personas, ¿sí? Que siempre quería sus mascotas y estaba dispuesto a dar siempre lo mejor. Por otra Ok. parte, veíamos que cuando llegaba la mascota era lo nuevo, lo novedoso, ¿cierto? Y hasta el año y medio, 2 años, máximo 3 años le ponían cuidado. Ya después el perro era como si no existiera una familia hasta que se volvía viejito o tenía una enfermedad crónica. Entonces volvían otra vez como, oiga, el perro otra vez. No sé. Entonces eso ha cambiado mucho y tenemos padres de mascota muy comprometidos que están Ujú. desde que piensan si van a adoptar o no van a adoptar, si van a adoptar, qué condiciones le van a dar a esa mascota, ¿sí? Inclusive que van y buscan asesoría antes de tener la mascota, vacunan, desparasitan, tienen conciencia del control poblacional, tienen conciencia del dolor, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo, por ejemplo, no vi en la facultad nada de bienestar animal, ni de tenencia responsable, ni mucho menos de las 5 libertades
claro. animales. Eso lo aprendí con el doctor Néstor después, mucho tiempo después. Y desde ahí me volví un fan de eso y empezamos a trabajar eso. Hoy en día la gente lo tiene más claro de manejar, pero sí se veían esas diferencias. El que no tenía plata no le interesaba, el que no tenía le interesaba y hacía el esfuerzo, y el otro extremo de tiene todo pero no le interesa. Exacto. Eso es verdad. Eso quería como contrastarlo porque siempre me ha generado duda eso, porque digamos que al final todos los animales de compañía pues merecen el mismo cuidado, pero sí me había generado dudas si habían cambios en el comportamiento de las personas, de los tutores, en su Sí, cuidado. sí, sí, sí. Y sí lo veo. Hoy en día ya estamos hablando de las familias multiespecies, ¿no? O Familias sea, ya es multiespecies. mi perrijo, mi gatijo, etcétera. Bueno, otro punto importantísimo, el tema de las ventas. Usted dijo, las ventas son otra profesión y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Además que a pesar de que hay algunas carreras, no sé, como ingeniería comercial, no sé si se me escape otra, al final de cuentas cada profesión necesita vendedores, ¿sí? Sí, Arquitectos que sean vendedores para ir a vender a especificadores de proyectos materiales de construcción, médicos veterinarios que también tienen que visitar otros médicos veterinarios para vender diferentes medicamentos, equipamiento, etcétera. Em, pero ese camino de las ventas y el reconocimiento suyo de las ventas, en su opinión, ¿qué es lo clave para uno como médico veterinario cogerle el tiro a este tema? bueno, yo pienso que a veces cuando hablamos de la parte comercial nos imaginamos eso, no voy a vender un producto, voy a vender un concentrado, entonces la gente dice, no, a mí no me gusta vender. Pero resulta que como médicos veterinarios y en todas las profesiones, como tú dices, también tenemos que vender nuestra profesión, nuestros Ujú, servicios. Y tenemos que aprender desde ahí, ese es el inicio de las ventas, ¿cierto? Como profesionales, como un médico veterinario en el área que va a trabajar, ujú. debe comercializar y puede utilizar esa palabra y no le tengan miedo a vender, porque así es. ¿Cierto? ¿Qué más quisiéramos poder trabajar y no cobrar, ¿no? Como algunas personas amantes de los animales nos dicen, es que es su vocación, ¿usted por qué cobre si usted es su vocación? Pero es que la vocación no paga la luz, el agua, la administración, los empleados, ¿no? La Los seguridad social, impuestos. los impuestos, ¿cierto? Los gusticos que usted quiere dar. Entonces hay que aprender desde ese momento, como profesionales, en todas las profesiones, pero como médicos veterinarios, a comercializar nuestros servicios, ¿sí? Ujú, Y eso viene también de la clave en las ventas es qué necesidad tiene la otra persona, ¿sí? Que yo le puedo satisfacer. Esa es la identificación de eso. Y segundo, un buen manejo, ¿m? De la empatía, sí. ¿cierto? Si un buen vendedor es el que lo entiende a uno, ¿sí? No es el que me quiere, perdón la expresión, embutir un producto. Es el que me entiende y me dice, mire, es que en el área donde usted está y como usted lo que está trabajando, usted debería tener esto y esto, esto porque es lo que usted, por donde usted puede crecer. Entonces, en ventas es muy importante en este canal especializado que sea un vendedor analítico, ¿cierto? Que entienda al cliente, tenga empatía con ese cliente y le pueda ofrecer una solución al cliente, ¿cierto? Para que él crezca. Si no es solamente que una empresa crezca, crezca y venda, sino que estos aliados, estas personas que están acompañando a la compañía, ¿sí? Utilizando los productos también crezcan. Y eso se lo puede hacer con estando cerca, ¿cierto? Siendo Ujú, confiables, ¿sí? Y haciendo un análisis correcto y entender las necesidades de esa persona. Entonces, ahí es sí. donde toca ser muy analíticos. Sí, yo creo que cuando uno le dicen ventas o a los que no hayan estado tan cercanos, yo personalmente amo las ventas, uno se imagina que es el culebrero, sí, que va a ver cómo le meto lo que tenga por ahí acá en la mochila y vea, compre, 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 pero realmente en el modelo que se trabaja, sobre todo en este mercado, pues es la venta consultiva, que como lo dice el Exactamente. doctor, es entender la otra persona, que eso es la empatía, alinearse a esa problemática y esa visión que tiene la persona y ofrecerle soluciones. Y eso a la hora del té es muy rico porque eso sale de una conversación como estamos nosotros ahorita. O sea, es de hablar, venga, ¿qué pasa? Bueno, entender toda esa situación y ya uno, con el conocimiento que tiene y las herramientas que tiene a la mano, pues ofrecer una solución. Eso me parece que es importante cambiar esa mentalidad que no es vender por vender. Exactamente. Sí, y se crean vínculos muy interesantes, ¿no? Yo escucho a veces los equipos de comerciales de Gaurica de las distintas coordinaciones de las distintas regionales, ¿no? Terminan siendo un grado de amistad que lo Amigos. invitan
al matrimonio, a la primera comunión, ¿no? Eh, hay realmente de sentarse a hablar esas cosas, entonces eso es Ujú. importante. Es difícil, no es fácil, no es fácil, hay que Al comienzo. aprenderlo, por eso yo digo que es un arte, ¿sí? Es otra profesión y hay que entrenar, y hay que entrenarse todos los días. Y algo interesante en los vendedores es la motivación, ¿sí? La motivación. Sí, realmente, y automotivación. Yo pienso que las personas que trabajan en comercial tienen que estar muy automotivadas. No, Ujú. hoy se paran y hoy soy el mejor vendedor y lo voy a hacer bien y no importa qué va a encontrar, pero lo va a hacer bien y, ¿no? Sí, eso es Porque cierto. imagínese un vendedor y buenas, ¿cómo le va? Venga. Y hay, no, y hay. No, necesita Eso uno se, llegar allá con mucha motivación. Eso es cierto, sí. Y la energía, eso se nota de una. Bueno, lo otro es, pues que estando en la academia, formando profesionales, pero también desde el cargo que usted tiene hoy, Doc, también está participando en la formación de profesionales desde otra óptica. Pero yo sé que usted tiene ya que tener muchas ideas y aprendizajes con los jóvenes y nuevos profesionales. Estas personas que se van graduando, que van saliendo al mercado laboral, ¿usted qué oportunidades de mejora ve para un nuevo candidato, un nuevo trabajador, de lo que salen de la academia a llegar al mundo laboral? Bueno, Alex, yo tengo otra cosa que estoy en mora de terminar en mi maestría de educación. Ya terminé materias, me falta solo presentar el trabajo de grado para graduarme. Y en esto de la docencia y de la maestría en educación, porque escogí la maestría en ese tema, Ujú, precisamente porque empecé a tener esa inquietud. Nuestros jóvenes de ahora son muy ujú, diferentes a lo que fuimos nosotros, ¿cierto? A los que eran de hace 10 años inclusive, yo pienso que hace unos 5 años para acá, son unos jóvenes muy diferentes, unos jóvenes con una sensibilidad distinta, ujú. donde su forma de aprender es diferente. Fíjate que te cuento una anécdota que tuve en mi maestría, en una de las primeras clases, uno de los profesores, que era un educador, nos dice, es que la gente o las personas solo aprenden lo que se les da la gana. Y para mí fue como tan revelador, porque siempre uno era, pero usted, ¿por qué no se aprende bien esto de la fisiología y la digestión? Y porque después no se aprende bien con la fisiopatología. Resulta que los chicos están en otra cosa. Entonces, algo importante para estas nuevas generaciones, también para los docentes, hay que hacer unos cambios en la docencia Ujú. importantes, que es la implementación de todas estas nuevas tecnologías y redes sociales. Sí, uno no puede esperar que los chicos estén sentados 40 minutos, 2 horas en una clase, ¿sí? Y que no vean un celular o que no estén pendientes de una red social. Entonces, una estrategia importante para los educadores en cualquier profesión, pero en medicina veterinaria que veo yo después de mi experiencia, estar allá y luego estar al otro lado, es cómo implementamos o acercamos estas nuevas tecnologías de la educación, todas estas redes sociales a la educación, o sea, que sean útiles. Y a estos nuevos muchachos que salen es mm, que sigan estudiando, sigan Ujú. leyendo, ¿no? Muchos creen que están instalados, ¿saben? Todas, miren, eh, eh, hoy en día sabemos que en una profesión como la medicina veterinaria, cuando yo me gradué, era más o menos cada 20 años se renovaba el conocimiento. Ok. Luego era cada 10 años se renovaba el conocimiento. Luego fueron cada 5 años. Quiere decir que los que salieron hace 5 años, en este momento tienen que haber estudiado otra vez todo porque ya el conocimiento de hace 5 años es diferente. Y ahora estamos hablando de cada 18 meses a 2 años y medio. Sí, en medicina veterinaria, En ¿cierto? medicina veterinaria. Entonces, lo primero es hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir yendo a seminarios, hay que seguir buscando información. Y hay que dejar la pereza, porque yo estoy por ahí en algunos foros, en Facebook, en Instagram, ¿no? En las redes sociales, y uno escucha a colegas recién graduados haciendo ciertas preguntas que uno diría, bueno, está bien, de pronto no se acuerda que se lo enseñaron en la facultad, pero búsquelo primero y no lance esas Claro, preguntas, ¿no? claro, no, Entonces, no hace el trabajo de investigar algo que puede estar ahí a la mano para que sí, alguien se lo deje ya listo. sí. Y hay muchas oportunidades de especialización. Entonces, no perderla, lo que ser médicos generalistas para tener una visión amplia del paciente, pero todavía en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo faltan todavía muchas especializaciones y subespecializaciones, ¿sí? Pero no perder esa amplitud. Entonces, en el área que ustedes quieran trabajar, hay todavía eh, campo, campo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles faltan en Colombia? Por ejemplo, nefrología.
una de las que tenemos muy Nefrólogos. poco nefrólogos, ¿sí? Urólogos faltan, ¿cierto? Oftalmólogos todavía nos faltan, ¿sí? Todavía nos faltan de la parte musculoesquelética, ¿cierto? Fisiatras, ¿sí? O sea, médicos veterinarios que se dedican a la terapia física, ¿sí? Neumólogos, nos faltan todavía, ¿sí? Oncólogos, porque tenemos buenos patólogos, muy buenos patólogos, que nos Sí, identifican, ¿cierto? Internistas buenos también, pero nos faltan ciertas subespecialidades. Entonces, em, todo lo que como jóvenes quieren hacer, lo pueden hacer, ¿sí? Quiere dedicarse a recoger perros y gatos, porque vuelvo, insisto, cuando hacía entrevistas, muchos chicos se quedan, vete, ¿por qué quieres ser veterinario? Quiero ser la voz de los que no hablan. Ah, qué bueno. ¿Y qué vas a hacer cuando te gradúes? Quiero tener una fundación. ¿Por qué? Porque los veterinarios cobran mucho. Eso decían, ya después de que empezaron a estudiar, se dieron cuenta que no era solo eso. Y ya se han graduado. Yo sé que algunos me pueden estar escuchando y están riendo. Ya se graduaron. Saben que inclusive, ¿sí? Hay que estudiar entonces todo lo que tiene que ver con la comunicación interpersonal y las relaciones humanas. Sí, nos toca muchísimo para entender a la sociedad. Y como yo le decía a muchas personas, a perros y gatos, inclusive, perros y gatos da bienestar a la sociedad, porque si el perro y el gato está bien, el dueño del gato está bien, el dueño del perro está bien, pero hay salud pública buena, no hay rabia, ¿sí? No hay parásitos como tenia solitaria, control de pulgas, ¿cierto? Entonces manejamos la zoonosis. Y desde lo comportamental evitamos conductas inapropiadas, ¿sí? Accidentes rábicos. ok. Entonces, aún como médicos veterinarios de perros y gatos, ¿cierto? Estamos colaborando a la sociedad. Y eso también es importante que un médico veterinario joven lo entienda y lo aproveche, Y lo ¿sí? aprovecho. Inclusive para monetizarlo. No les dé miedo, se puede generar, ¿sí? Se puede generar cosas. Y pareciera también que hoy en día como que hay que hacer un esfuerzo más grande también la empresa, como ya pensándolo digamos, una empresa como Gabrica, en que tiene que entender a la persona y ver cómo la engrana con la empresa, porque como que ya la singularidad de cada persona está tan segmentada, a veces uno también como empresario tiene que ver ese profesional con sus gustos, como lo decía usted ahorita, la gente aprende lo que le da la gana. eh, Ver esta persona con esta forma de ser, la pongo como por aquí a hacer esto porque sé que le va a gustar más, se va a poder desenvolver mejor y va a crecer. Y antes como que nos ubicaban a todos como unas fichas igualitas en todo el tablero y ya pareciera que no, que hay que como que también la empresa amoldarse a las personas. Eso también se da ya en Gabrica y cómo ha sido la experiencia suya en eso. Claro que sí, mira, nosotros tenemos una cosa que viene desde el año 98, 1998, que es el programa Ciencia. El programa Ciencia fue una iniciativa de Gabrica y dentro de ese programa Ciencia tenemos hace muchos años un programa que se llama Plan Semilla, Ok. el programa Ciencia. Y ese Plan Semilla del programa Ciencia, que está hace bastante tiempo, ¿sí? Más de tal vez 5 o 6 años, es el que empezar a mirar desde los jóvenes, ¿cierto? Ujú. Desde esos chicos que están graduando, ir a las universidades a hablarles, escucharlos, ¿cierto? Hasta ese primer momento de los recién graduados. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar. Ok. ¿Sí? Nosotros pues también buscamos cómo manejar, estamos también teniendo un programa que estamos desarrollando para esos veterinarios independientes, ¿sí? ¿Cierto? O también esos veterinarios que están dentro de grandes empresas o empresas Ajá. donde les toca trabajar eventos no solamente médico veterinario, sino también estar ahí en el mostrador, con comillas, ¿sí? Y Gabrica también a través de este programa Ciencia fue el primero que empezó a hablar, comillas, en ese tiempo, estamos hablando hace mucho tiempo, cuando había todavía muchas maestrías y especializaciones con registro calificado, ¿cierto? O sea, posgrados oficiales, empezamos a hablar de las soluciones integrales por especialidades. Ok. Entonces, Gabrica tiene su portafolio, tenemos más de 3.000 ICKUs, o sea, más de 3.000 ítems, ¿cierto? Tenemos soluciones integrales por gastroenterología, por dermatología, por comportamiento, por nefrología, por cardiología, ¿sí? O sea, cualquier especialidad médica que exista, ¿sí? Nosotros desde la empresa tenemos un portafolio y podemos dar una solución integral a ese médico veterinario para trabajar su paciente. ¿Sí? Y además, también hemos hecho que los representantes técnicos comerciales, que son los comillas vendedores de la compañía, Sí. tengan cada vez un trabajo más segmentado de sus clientes,
¿sí? Precisamente para poder manejar de forma más individualizada las necesidades de los médicos veterinarios y de los clientes del canal especializado. Súper. O sea que, ¿cuál es el ADN o los valores que tienen los colaboradores de Gabrica desde su punto de Sí, vista? tenemos varias cosas, por ejemplo, somos, uno de los que decimos en Gabrica, somos cercanos, Ujú. confiables e innovadores. Sí, yo creo que esas tres palabras que en la compañía las tenemos metidas en el corazón, ¿cierto? Y como equipo somos el equipo soñado. O sea, Gabrica, en Gabrica somos el equipo soñado y a través de lo que hacemos en Gabrica vamos a desarrollar los sueños de nosotros como colaboradores de Gabrica y por ende de nuestros aliados, ¿cierto? Que Exacto. están allá ayudándonos también a difundir nuestros productos con los padres de mascota. No, genial. Eso me gusta mucho porque eso es lo que necesita hoy, pues, el país, una empresa como Sí, Gabrica que genera empleo, pero que también quiera desarrollar personas, porque eso es otro trabajo muy importante y digamos que de la mano de líderes como usted, Doc, que también ha pasado de ver ese componente humano, vea que usted ya se metió en el cuento de la educación con la maestría, que tienen la paciencia y, y los ojos para poder ver de esa persona cómo desarrollarla y cómo sacar a flor de piel sus habilidades, sus talentos. sí, 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 es un trabajo fuerte. Afortunadamente, como les digo, Gabrica siempre realmente, créanme, desde su fundación, desde que empezó los fundadores pensando en que íbamos a servir, Ujú. ¿sí? Entonces eso es lo que Gabriel es, queremos servir, ¿sí? Queremos Bueno, desarrollar un mercado, pero queremos servir. y de su historia de vida, yo quiero recalcar algo y es que a usted le iban, yo digo mucho algo y es que a uno la vida le va hablando, ¿sí? Y usted la ha sabido escuchar porque a usted le dicen, oiga, tal cosa para hacer y usted hágale, tal otra cosa, hágale, que vamos para Estados Unidos, hágale, que véngase para enseñar, hágale. Y eso me parece importante porque hay que tomar riesgos, salir de las zonas de confort y a uno la vida le va diciendo, oiga, váyase yendo por acá y si uno sabe escuchar eso, pues va creciendo y sale como es hoy en día usted, Doc, que para mí es una persona de admirar porque de verdad cuando uno se acerca al doctor Mitchell, uno siente que es una persona que, sobre todo nosotros que en calidad de periodistas, llevamos muchas dudas que pueden ser tontas para profesionales de la medicina veterinaria. Y nosotros lo que capitalizamos es precisamente nuestra ignorancia, porque de la ignorancia nuestra es que salen los artículos que ustedes leen. Y él está dispuesto, explica todo súper bien, eso también pues de un educador, yo creo que esa experiencia le quedó a usted para eso, porque le explica a uno todo tan claro, siendo a veces tan científico, que es muy grato encontrar personas como usted y eso lo quiero destacar hoy para todos los que nos escuchan o nos están viendo. Alex, muchas gracias, ¿no? Con el mayor de los gustos, siempre para servirles y también yo también he visto a Alex crecer con este emprendimiento de Pet Industry. También es un orgullo estar aquí de nuevo y decir, wow, esto también, Pet Industry también está creciendo. Eso da también alegría. No, muchas gracias por el tiempo, Doc. Ya todos ustedes que nos están viendo y escuchando, arriesguense. Sí. Escuchen la historia del Doc, vean la historia con el riesgo. Para mí ha llegado lejísimos. Entonces, gracias por este espacio y poder compartir su vida, su historia, porque es un ejemplo para esos nuevos jóvenes profesionales. Pero me les gustó, Alex. De verdad, a todos los oyentes y a todos los que nos ven y nos van a leer. Como dice Alex, Exactamente. arriesguense, que vale la pena. Bueno, Pet Industry, los dejamos aquí con esta historia. Ya saben que ahí queda en YouTube, queda en Facebook, queda en Spotify, en todas las plataformas de podcast, para que la compartan, para que la repitan y pues todos los días seamos más grandes. Un abrazo para todos y doctor Michel, mil gracias. Con mucho gusto. Chao. Pet Industry al aire.